¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Le vamos lo que es a presentar el portafolio de su materia, que es Introducción a la Escritura y Construir al Escribir. Los integrantes, lo que es este trabajo, yo sí le expliqué el problema que nuestro grupo no se comunicó y entonces por eso hice yo solo con mi compañera. Este trabajo lo hice Andrea Sigüencia y mi persona que es Brian Rojas. Ya. En lo que es el portafolio lo dividimos por tres unidades, por la unidad uno, por la unidad 2 y por la unidad 3. En lo que es en la unidad uno aprendimos lo que es la lectura y escritura académica con un acercamiento teórico y metodológico desde la criticidad. En la unidad 2 aprendimos lo que es la escritura académica como proceso y en la unidad 3 aprendimos la escritura como ejercicio de práctica de producción para las reseñas. En lo que es la unidad uno vimos cómo hacer una reseña, vimos un poco de lectura académica, así como está lectura académica en el aula universitaria y también vimos cómo elaborar una reseña. Aquí hicimos lo que es un trabajo en grupo con su respectiva retroalimentación, lo cual nos sirvió bastante. Usted podrá ver lo que es el archivo que está adjuntado ahí, que fue bastante. Y también vimos un poquito de ejemplos de epistemáticas de textos académicos. Bueno, mi profe no se de cargar porque está un poco lento el internet, pero ahí está adjuntado lo que es el trabajo. Ya. En lo que es en la unidad 2, la unidad 2 también fue un poco corta, no fue tan larga. Ahí vimos lo que es la escritura académica como proceso. Aquí en esta unidad 2 también aprendimos lo que es la escritura colaborativa y hicimos un trabajo sobre las ventajas sobre el uso del TIC, de las TICs, que hoy en día es demasiado importante. Las TICs vimos una superestructura, una micro y una macroestructura. Vimos también estrategias para comprender mejor una lectura. Aquí está lo que es el trabajo adjuntado, que nos sirvió demasiado. Lo que es en esto de las TICs, vimos que hoy en día es demasiado importante que inculquen, que den lo que es en las materias del colegio, porque en eso estamos lo que es trabajando hoy en día por eso de la pandemia. Lo que es en la unidad 3 fue la más completa y la más compleja porque en esto en sí vimos todo lo de las unidades anteriores, desde cómo hacer una reseña, desde una escritura académica, un ejercicio de pensamiento, hicimos también las prácticas y aquí hicimos demasiados ejercicios, vimos la escritura como ejercicio del pensamiento, la práctica de producción de la reseña y en sí lo que es una reseña. Aprendimos a utilizar citas textuales, aprendimos a parafrasear con los estilos APA, hacer citas directas e indirectas y lo que es a lo largo de esta unidad elaboramos alrededor de 4 trabajos y el último trabajo que era lo que es la narrativa. En sí, cuando elaboramos la reseña, hicimos también un trabajo con dos clases sincrónicas que nos demoramos haciendo lo que es una reseña con sus respectivas partes. Aquí está lo que es el primer trabajo, cómo se realiza una reseña. En el segundo trabajo hicimos la revisión utilizando las normas APA en su sexta y séptima edición. Y por último, hicimos también un resumen de la película Detrás de la pizarra que nos hace dar cuenta sobre la realidad educativa, sobre las falencias que tiene la educación hoy en día. Y aquí está lo que es el trabajo que utilizamos con usted en la clase, en las dos clases sincrónicas con la herramienta Padlet, que era sobre la reseña, la construcción del conocimiento y lo que es en sí todas sus partes, que nos sirvió demasiado porque aprendimos a utilizar un poco más de coherencia, un poco más de tener un poco más de conocimiento utilizando las normas APA y aprendimos también un poco más a manejar lo que es la ortografía y lo que es en la narrativa. Bueno, buenas tardes, profe. Sobre mi experiencia sobre las tres unidades que ya lo comentó mi compañero fueron demasiado explicativas, que nos ayudó full a entender de cómo llevar las normas APA, sobre cómo diseñar o hacer una narrativa o una reseña. Nos ayudó bastante porque usted nos ayudó haciendo una elaboración de pilot, entonces ahí nos ayudó a cómo citar y etcétera. Entonces, con la narrativa terminamos porque en la narrativa vamos a sobrellevar sobre nuestras experiencias en las prácticas profesionales
que nos ha ayudado bastante, a pesar de las películas que también las vimos, también tenemos ahí una experiencia en la cual la educación está demasiado cambiada ahora en estos tiempos que nadie se da en cuenta lo socioeconómico que hay en diferentes escuelas o sitios donde están situadas las unidades. Entonces, por las experiencias que pasamos fue que en esta escuela donde hicimos las prácticas profesionales tienen un bajo económico en la cual la educación sí debería darse en cuenta un poquito en eso y eso fue lo que más nos concentramos en la educación y sí fueron demasiado experimentales esta unidad con usted y todas lo que hemos visto con usted fueron full centradas en la cual pudimos aprender y elaborar todo sobre eso. Ya. Respecto a mi experiencia en las prácticas preprofesionales, fue bastante buena porque nos pudimos dar cuenta de la conectividad de las personas, en este caso de los estudiantes, en sí su ficha socioeconómica, como quien se diría, y también tuvimos que vivir un cambio constante, ya que al principio nos daba otro docente esta materia, y dándonos con usted nos resultó un poquito más fácil, nos acoplamos tan rápido a la materia y en sí pudimos sacar unas conclusiones que a lo largo de este ciclo hemos aprendido a utilizar lo que, a cómo armar una reseña, aunque no tan buenos somos ahorita, pero ya vamos aprendiendo poco a poco. Y también aprendimos a utilizar las normas APA, tanto como en su sexta y séptima edición. Y aprendimos a tener una mejor coherencia, a revisar faltas ortográficas, la redacción, que es lo más importante. Y eso sería todo lo que es la presentación del portafolio y muchas gracias. Muchas gracias, profe.